Bienvenidos al estudio. No olvides que tenemos un sitio tvjesus.com, que tenemos muchos estudios bíblicos que son gratis. Es muy importante que estudiamos toda la Biblia. También en el mismo sitio recibimos diezmos y ofrendas. Oremos. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, tu palabra. Y háblanos, Señor. Te pido por convicción, consuelo. Te pido por las almas que no te conocen, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Y el tiempo pasado aprendimos que va a haber muchos pastores, maestros, profetas que son falsos adentro de las iglesias. Adentro. No solamente afuera. Entonces tenemos que tener cuidado, no creer cada cosa que dice alguien inmediatamente, pero debemos leer la Biblia. ¿Es lo que dice la Biblia o no? Y personas así que enseñan mentiras, falsa doctrina, eso es lo que es falsa doctrina, son mentiras. Ellos van a engañar, ellos son muy elocuentes. Ellos engañan en muchas formas y aprendimos mucho de eso el tiempo pasado. Pero también miramos que Dios va a juzgarles un día. Y también los cristianos, no por pecados, pero los cristianos por sus obras. No debemos estar apoyando falsas iglesias y falsa doctrina. Dios va a juzgar un día. Los incrédulos por sus pecados y los creyentes por sus obras. Si vamos a tener recompensa en el cielo o no. También aprendimos que la Biblia tiene muchas cosas que son positivas y muchas cosas que son negativas. Y no debemos buscar iglesias que solamente enseñan cosas positivas en la Biblia, porque eso no está enseñando la Biblia la verdad. Y por ejemplo, el cielo es increíble positivo, entonces gloria a Dios. Pero el infierno sí existe, es para eternidad, es fuego y nunca puedes escapar. Y Cristo no quiere que nadie va para allá. Es la razón, Él murió en la cruz, pero eso también está en la Biblia. Y este estudio vamos a aprender diferentes cosas, más de falsos profetas. También vamos a aprender que debemos estudiar toda la Biblia, el Antiguo Testamento, también los profetas. También vamos a mirar qué son los motivos de malos maestros. Y finalmente vamos a aprender que el juicio viene y que Cristo quiere que todos son salvos, pero tristemente la mayoría no. Y entonces vamos a empezar en versículo 1, 2 de Pedro 3, 1, que dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, necesito tener una mente que es limpio, que estoy sembrando cosas bonitas, espirituales en mi mente, en mis ojos, no cosas malas, no películas malas, no música del mundo, no amargura en mi corazón. Tengo que perdonar personas, aunque ellos no merecen, nosotros no merecemos tampoco. Pero estás dando el asunto a Dios, perdonando personas. Y debemos quedar con un mente que es puro. No perfecto, pero haciendo nuestro mejor. Tristemente, muchos cristianos casi no hacen el intento de ser santo como Cristo es santo. Y Dios quiere que obedecemos la palabra de Dios y los mandamientos que Dios dio a través de los profetas y apóstoles en la Biblia. Y el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, pero Él usó los hombres para darnos los mandamientos y la Biblia.
Entonces, necesito hacer eso. Siempre tengo mi parte y Dios tiene su parte. Como dije muchas veces en el pasado, escuché maestros falsos que ellos dicen, oh, solamente no tienes que hacer nada y Dios va a hacer todo y vas a tener la victoria. No, pequé más. No, no sirve así. Necesito hacer mi parte y Dios hace su parte. Necesito negar mi carne, los deseos malos de mi carne, tentaciones, y leer la Biblia, obedecer a Dios, servir a Dios. Y con eso puedo tener la victoria cuando Dios nos dio el Espíritu Santo para darnos la victoria, su poder. Y dice aquí que Pedro está diciendo estas cosas para recordarnos. Y muchas veces tenemos que hacer eso. Y tristemente mucha gente dice, ya leí mucho de la Biblia, ya yo sé todo y soy un experto, tengo noticias. Eso nunca termina. Es la palabra de Dios, no es como cualquier libro en el mundo, no, es la palabra de Dios. Nunca aprendemos todo. Siempre tenemos que estudiar cada día por la vida. Y tenemos que hacerlo. Es como comida espiritual. Y muchas veces olvidamos las cosas también. Y Dios va a limpiar nuestros corazones y mentes otra vez. Yo no debo estar codiciando cosas del mundo, sembrando cosas feas a mi mente. Y muchos hombres hoy en día, todo el día están mirando mujeres en bikinis y ellos llegan a pornografía. Y quiero animar personas que están en eso, que son adictos, que Dios quiere darte la victoria. Pero como siempre, tenemos que hacer nuestra parte. No mirando mujeres, no mirando revistas, cosas en el tele, lo que sea. Leyendo la Biblia, con fe, creyendo que Dios quiere darme la victoria. Y los mandamientos son de Dios. A veces personas piensan, no, es voluntariamente. No, son mandamientos de Dios. También eso nos muestra que tenemos que estudiar toda la Biblia. Muchos dicen, oh, no necesitas saber el Antiguo Testamento. No, Cristo, Él dijo muchas veces, tienes que estudiar los profetas. Por ejemplo, Él habló del profeta Daniel. Son las palabras de Jesucristo, dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y eso está hablando cuando el anticristo, ya vamos a estar en el cielo los cristianos, por el tiempo del juicio del mundo, en la tribulación, en la mitad de los 7 años, 3 años y medio, lo que va a pasar es el anticristo va a entrar en el templo reedificado y decir que Él es Dios, blasfemando a Dios. Eso es la abominación desoladora. Y entonces tenemos que entender los profetas y estudiar toda la Biblia. También Pablo dijo cuando lees los epístolas en las iglesias. Entonces, obviamente, él quiere que estamos estudiando toda la Biblia. Dios quiere. Y la otra cosa que podemos ver aquí, porque eran tiempos de mucha persecución de los cristianos, poquito después de eso, Pedro va a morir. Es algo fuerte. Pero es normal que personas carnales, incrédulos o carnales cristianos, van a perseguir los cristianos que andan con Dios. Es como es, desde los tiempos de Caín y Abel. Abel obedeció a Dios y Caín, él puso muy celoso, él mató a su hermano. Entonces tenemos que obedecer lo que dice Dios a través de los profetas y apóstoles en la Biblia. Toda la Biblia, los mandamientos de Dios. Seguimos en versículo 3 al 6. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Burlando que Cristo todavía no vino.
Él va a venir, pero todavía Él no vino, pero ellos van a estar burlando. ¿Qué es la razón? Vamos a ver. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. Mire, su decisión no es un problema intelectual. Ellos no quieren saber la voluntad de Dios, no quieren saber lo que Dios dice en la verdad, en la Biblia. Dice, seguimos, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces, lo que está diciendo aquí, en los últimos días, personas van a estar adictos a sus deseos feos de la carne, de codiciar dinero, de codiciar mujeres, de codiciar cualquier cosa, de malas cosas, del enojo, lo que sea, de matar. Va a pasar más y más y más, y ellos van a andar en su carne. No quieren las cosas de Dios y ellos van a estar burlando de Dios. Entonces no asustes cuando eso pasa porque es algo que es normal. Y muchas veces sentimos mal porque sentimos que ellos están rechazándonos. Si estamos dando buen testimonio con amor, ellos no están rechazando a nosotros, pero a Cristo tristemente. Y ellos van a estar burlando de la segunda venida de Jesucristo. Él todavía no vino, pero Él va a venir, claro que sí. Ellos van a estar burlando de la creación. Por ejemplo, evolución, tristemente en las escuelas. Enseñan que todos nosotros venimos de changuitos, de simios. Posible tú, yo no. Posible es tu tío, tu abuelo, pero yo no. La Biblia dice que Dios es el creador de nosotros, del todo universo. Y ellos van a estar burlando, aunque no hay evidencia de evolución, no hay evidencia de una especie como cambiando a otra especie, no hay evidencia. Por ejemplo, si tenemos un reptil que va a evolucionar a un ave, debemos ver que cada generación va a tener más y más largas alas. En el principio que nos sirven, su hijo más larga que nos sirven, más larga que nos sirven, hasta que finalmente va a tener. Pero no tenemos fósiles así. No hay evidencia de evolución así. No existe evolución. Y muchos dicen, well, miramos moscas que ellos ya pueden resistir diferentes químicas o pesticidas. No, todavía es una mosca, no está cambiando una cucaracha. Todavía es una mosca, es como Dios diseñó todo. Entonces, no hay evidencia de evolución, no existe. Entonces, esos son fábulas y personas burlando de la creación de Dios y quieren creer mentiras. También ellos burlan del diluvio. Ellos dicen, ¿cómo crees? ¿Un arca gigante? No, eso no es posible. ¿Cómo crees? Eso no pasó. Es una historia de niños. No, sí pasó. Y hablamos de eso después porque tenemos tantos fósiles. Tenemos tantos porque había un diluvio gigante y la tierra derramó muchos animales para hacer muchos fósiles. Si eso no pasa, no tenemos tantos. ¿Qué pasa con algo, un animal muere en la calle? Va a descomponer, ¿no? Más animales van a comerlo, no quiero ser feo, pero es como es, un hueso para allá, un hueso para acá, y no tenemos completos. Animales comen y llevan y eso, pero tenemos muchos fósiles completos. También animales que no tienen huesos. Hay evidencia del diluvio y hablamos de eso en el estudio en capítulo 1 de segundo de Pedro. Y Dios es el creador. Eso es lo que enseña la Biblia, es la verdad. Pero ellos van a estar también burlando de la creación. Y vamos a mirar por qué. Y dice en Juan 1 al 3, hablan que Jesús es el creador.
Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero solamente un solo Dios. 3 personas, pero un solo Dios. No entendemos cómo eso puede ser, pero es lo que dice la Biblia y tenemos que creerlo. Y dice que Jesús es el Creador. Dice en Juan 1, 1-3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús es el Creador. Pero ellos van a estar burlando del diluvio, burlando del juicio de Dios. Y diciendo, Dios no va a juzgar nunca. Mira, todavía andamos todavía cazando, haciendo cosas que queremos, no pasa. No, si hay evidencia que Dios va a juzgar. Él juzgó en el diluvio. Él juzgó Sodoma y Gomorra. Y vamos a mirar que Dios es muy paciente, es la razón. Él tarda. Él quiere que todos van a conocer a Dios y llega al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es la razón? Ellos van a estar burlando. Muchísimos dicen que ellos van a olvidar a propósito. Ellos no van a creer a propósito. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es la razón? Ellos quieren su pecado. Ellos quieren tomar. Ellos quieren hacer malas cosas. Ellos no quieren que un Dios de amor va a ser su jefe. Ellos aman la oscuridad, no aman a la luz. Es como es. Ellos van a engañar ellos mismos. Y muchos son tan engañados, ellos dicen, soy buena persona, mejor que tú, mejor que mi vecino, mejor que mi gato, soy buena persona. Pero no, todos somos pecadores, solamente Cristo es bueno. La Biblia dice que todos somos pecadores. Eso es lo que dice la Biblia y debemos creerlo. Según de Pedro 3:7, seguimos, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Entonces, lo que está diciendo aquí otra vez es que Dios es el creador, pero que Él usó su palabra. Él solamente habló y Él es el creador de la tierra, de los hombres, de las estrellas, a través de sus palabras. Él tiene poder, pero nosotros no tenemos poder. Muchas iglesias falsas enseñan que tú puedes hablar con tu boca y hacer todo lo que quieres. Y no debes decir cosas negativas porque va a pasar, solamente positivas. Tengo noticias, no eres Dios, ni yo. Eso no viene en la Biblia. Eso no es cierto. Fe es confianza en Dios. No tengo poder con mis palabras. Cristo sí tiene, Dios sí tiene, nosotros no. La Biblia dice que Él no solamente es el creador, Él también sostiene la creación. ¡Qué increíble! Entonces, Él está controlando todo el universo para que no va a desaparecer con la palabra de su poder. Dice en Colosenses 1:16-17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces también dice que Él era antes de todas las cosas. ¿Qué es la razón? Él es el eterno Dios. Él es el creador de todas las cosas. Pero en la iglesia de los testigos de Jehová, ellos enseñan falsa doctrina, dicen que Cristo es una cosa, que Él es parte de la creación, ¿no? Dice aquí que Él existía antes de todas las cosas, porque Él es el creador, Él es Dios. Entonces, cuidado de falsa doctrina. Los testigos de Jehová es una secta, ellos no creen en el infierno.
Ellos pueden actuar muy amables y vienen con sus trajes y vestidos bonitos y todo, pero ellos enseñan falsa doctrina. Ellos creen que Cristo es el ángel Miguel. Entonces, eso no es lo que enseña la Biblia. Debemos creer lo que dice la Biblia. Dice aquí que Él existía antes de todas las cosas. Finalmente, en esos versículos dice que en los últimos días Él va a juzgar con fuego. Ya no más con un diluvio, y eso es la razón, Él puso el arco iris en las nubes para mostrarnos que nunca más va a juzgar con agua, con un diluvio de todo el mundo que pasó con Noé antes, pero en el futuro con fuego. En el futuro con fuego. Es fuerte. Y si no eres un cristiano ahora, debes dar su vida a Cristo. Ahora voy a dar oportunidad después de este estudio. Seguimos en 2 de Pedro 3, 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos que la tienen por tardanza, sino que es paciente. Mira, paciente es Dios para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Qué hermoso es eso. Dios quiere que todos son salvos. Y Él es muy paciente. Entonces, para Dios, 1000 años es como un día para Él. La verdad menos, porque Él es el eterno Dios. Y Dios va a juzgar en su tiempo. Él está esperando porque Él quiere que todos son salvos. Él es el eterno Dios. Entonces, tenemos que nosotros tener paciencia también. Él va a juzgar en su tiempo. Y debemos tener el corazón de Dios, de paciencia, que Él quiere que todos son salvos. Y su promesa es para salvar personas que quieren ser salvados. Él va a hacerlo, pero también Él va a juzgarlos que no quieren ser cristianos verdaderos, no quieren dar su vida a Cristo por fe. Sinceramente, Él va a juzgar. Y Dios quiere que todos son salvos. Entonces, otra enseñanza falsa en muchas iglesias es calvinismo. En calvinismo, ellos enseñan que Dios solamente hizo personas para el cielo y hizo personas solamente para ir al infierno. Y ellos enseñan que no existe voluntad propia, no puedes decidir. Es como Él es el creador. Ellos enseñan no existe habilidad de decidir. Y eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. Y miramos en esos versículos que su voluntad es para todos, son salvos. Entonces, Él no decide todo, o todos van a ser salvados, pero no son. ¿Qué es la razón? Personas pueden decidir, tienen voluntad propia de decidir de arrepentirse y dar su vida a Cristo, o ellos pueden rechazar a Cristo y decidir que ellos quieren maldad. Y eso es muy triste. Y la verdad, personas pueden resistir el Espíritu Santo, su testimonio de Jesucristo. Entonces, lo que enseñan calvinistas no es la verdad. Sí existe voluntad propia. Miramos en Hechos 7:51, un ejemplo fuerte de eso. Esteban estaba predicando a los religiosos. Mira lo que él dijo. Hechos 7:51. Duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís, mira, siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, Él está diciendo, tú puedes resistir el Espíritu Santo, su testimonio de Cristo. Lo que pasa es que Dios trata con todos diciendo, arrepiéntete, dar su vida a Jesucristo, puedes ser perdonado, puedes ir al cielo ahora, debes hacerlo ahora. El Espíritu Santo da testimonio y tú puedes resistir eso y eso es una tontería porque Cristo quiere que todos son salvos, que todos van al cielo, pero tristemente no todos van a ir y es su propia decisión. Según de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como grande estruendo.
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos enciéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Wow, qué fuerte. Está hablando del día del Señor cuando el juicio va a venir y va a pasar rápidamente en la manera que alguien entra en la casa que quiere robar. Ellos no van a dar aviso. ¡Boom! Ya va a pasar. Entonces es algo fuerte. Está enseñando que debes dar su vida a Jesucristo y ser un cristiano verdadero. Y si eres un cristiano, debemos andar bien porque no queremos que Cristo viene y estoy andando mal. No quiero tener vergüenza. Quiero hacer todo lo que puedo para Cristo. Que cuando Él venga, voy a escuchar las palabras, buen siervo y fiel. Quiero escuchar eso como cristiano. Y las personas que no conocen a Dios, ellos van a ir al infierno. Qué fuerte es eso. Entonces, Él sí va a juzgar un día. Él va a hacerlo. No espera hasta la última hora. Y muchos dicen, voy a esperar, voy a hacer maldad toda mi vida. Y último, antes de morir, ok. Eso pasa casi nunca, porque su corazón es tan duro. Es la verdad, hazlo ahora. Dar su vida a Cristo. Dios está tratando con su corazón. Hazlo sinceramente. Voy a dar oportunidad después de este estudio en el final. Y para cristianos, ¿qué haces? Todo lo que puedes para Cristo. Y ser santo porque Cristo es santo. Que cuando Él venga no voy a tener vergüenza. Y voy a decir, espérate, quiero arrepentir más antes. No, eso no va a pasar. No sabemos del día ni la hora del rapto. No sabemos, pero parece que está cerca. Seguimos en 13, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. Está diciendo otra vez que va a haber un nuevo cielos y nueva tierra. Está hablando del cielo. Y qué hermoso, los cristianos van a ir allá, los verdaderos, donde no más dolor, no más lágrimas, solamente gozo. Gloria a Dios, este mundo no es para siempre. Pero los malos que no quieren arrepentirse, que no quieren dar su vida a Cristo, que no quieren su perdón, ellos van al infierno. Entonces no es sabio de pensar tanto de esta vida. Hoy tengo que tener este gigante casa, el mejor carro y todo, y voy a trabajar todo para tener cosas. No es sabio. Todo este mundo va a quemar. Todo el universo. Y Dios va a hacer una nueva tierra y nuevos cielos. Entonces, piensa en eso, en eternidad. Eso es sabio. Eso es sabio. Y anda bien. Y busca las cosas que tienes que cambiar en su vida. Quita la maldad de sus hijos también. Tú estás encargado. Ellos no son. Tú debes estar encargado. Y no dejan ellos hacer maldad lo que ellos quieren. Llévalos a la iglesia, los estudios bíblicos. Y hasta que ellos salen de su casa, debe ser una regla. Y puedes decir a sus hijos, te amo, pero eso es lo que vamos a hacer. Mientras vives en mi casa, vamos a la iglesia, vamos a los estudios bíblicos, vamos a servir a Dios con todo el corazón, vamos a quitar maldad de la casa, de sus vidas. Y con eso voy a estar contento cuando Cristo venga. Y otra vez que estoy haciendo mi mejor de ser santo como Cristo es santo. Servir a Dios con todo mi corazón.
hacer todo lo que puedo, andar bien en paz, en santidad con Dios. Seguimos en versículo 15, que dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esa parte es muy triste. Está hablando que hay personas que ellos son adictos de su carne, de cosas malas. Y muchos dicen, no soy adicto, pero ¿qué haces con su tiempo? ¿Qué haces? ¿Piensas solamente en dinero, en mujeres, en cosas carnales de este mundo? ¿O qué está en su mente usualmente? ¿Almas? Pensando en sus almas, que ellos conocen a Dios o no. O piensan en estudiar la Biblia, orando, sirviendo a Dios, haciendo trabajo bien, un buen ejemplo de Cristo. ¿Qué está en su mente? Tiene su mente puro, que Él habló en el principio de este capítulo. Y debemos entender que Jesús y el Padre nos ama. Ellos sufrieron tanto. El Padre sufrió porque Él mandó a su Hijo. Y Él miró a Cristo sufriendo en la cruz, su Hijo. Jesús obviamente sufrió tanto en la cruz y resucitó de los muertos. Y Dios es tan paciente. Él quiere que todos van a conocer a Dios y ser salvos. Y la Biblia a veces es difícil de entender, dice, pero tenemos el Espíritu Santo y debemos orar y tener maestros que son buenos para entender la Biblia mejor. Y Dios va a enseñarte si tú quieres saber la verdad. Si no quieres saber, nunca vas a saber. Pero peor, hay personas que son adictos de su carne, de los deseos malos de su carne, que ellos van a cambiar la Biblia. Dice que ellos tuercen versículos, tuercen cosas en la Biblia para justificar sus pecados. Y muchos dicen, tengo libertad para tomar, libertad para hacer todo lo que quiero, y el vino y malas cosas, y puedo hacer eso. O ellos enseñan mentiras y dicen que Dios acepta la homosexualidad. No, eso es pecado. Dios quiere que todos son salvos, pero personas tienen que arrepentirse y Dios va a perdonar si ellos dan su vida a Jesucristo. Pero hay muchos que ellos van a estar cambiando versículos en la Biblia para su carne. Otro ejemplo es muchos pastores, maestros falsos enseñan que Dios quiere que todos son ricos. No, la razón es ellos quieren ser ricos. Es la verdad. Cristo dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Pablo dijo muchas veces que él faltó. Y Dios todavía sana hoy en día, pero no todas las personas. No. Y debemos vivir por la palabra de Dios, no sentimientos, no lo que estoy mirando, pero lo que dice la Biblia. Y no cambiando la Biblia para justificar mi pecado, y muchos hacen eso. Otro muy común es muchos dicen, puedo vivir en pecado y solamente voy a hacer algunas buenas obras en la iglesia y estoy bien. No, eso es falsa doctrina de los católicos. Buenas obras no quitan pecado, no borran pecado, solamente la sangre de Cristo con fe, solamente. Y entonces, no, tenemos que arrepentir y pedir perdón a Dios. Y si eres sincero en su corazón por fe, Él va a hacerlo. Entonces, pero hay muchos que son controlados por su carne. Y cuando miras personas que enseñan esas doctrinas falsas es porque ellos andan en la carne. Esa es la verdad. Y el juicio de Dios sí va a venir un día. Pero Dios va a juzgar en su tiempo, no en mi tiempo. Dios es muy paciente. 1000 años es como un día para Dios. Y Él es muy paciente. Y muchas veces pensamos, Dios va a juzgar inmediatamente. Sí, pasó un año, pasó un mes. Y esperas, porque Dios es tan paciente. Y debemos tener la mente de Cristo. Gloria a Dios que Él quiere esperar. Él esperó a mí. Y Él quiere que todos los que están escuchando van a ser cristianos y todo el mundo. Gloria a Dios. Versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los incuyos caigáis de vuestra firmeza. Entonces está diciendo, debemos ser fuertes en Cristo. ¿Qué es fuerte? Dependiente de Cristo, dependiente de la Biblia, de la palabra de Dios, dependiente de oración, sabiendo que somos débiles, la verdad, pero soy fuerte cuando estoy en Cristo. Y resistiendo maldad, deseos de mi carne, tentaciones de hacer maldad. Pero si no estoy andando bien con Cristo, es más fácil de caer en las falsas enseñanzas de malas personas, de personas que son adictos de su carne, de los malos. Entonces, si no eres un cristiano, debes ser. Y si ya eres un cristiano, debes andar bien con Dios. Y quita la maldad de su vida. Y no debes tener malas amistades, no debes ir a malas iglesias. Te afecta. Y muchas personas son tan engañados. Ellos dicen, puedo tener malos amigos, puedo ir a malas iglesias y no me afecta. No es cierto. La Biblia enseña lo que siembras vas a cosechar. Y la verdad es mejor estar solo que tener malos amigos. Es mejor. Y por ejemplo, en mi vida, yo no tenía ningún amigo mis primeros 8 meses como cristiano. ¡Qué bueno! Yo estaba con Cristo, orando mucho, yendo a cada servicio, estudiando, orando, sirviendo como yo podía. Y finalmente mi primer amigo era un falso. Entonces, cuidado. Muchos piensan, puedo tener malos amigos, no me afecta. No, mejor estar solo que tener a alguien malo, especialmente en el matrimonio, peor. Cuidado de sus amistades, cuidado de su iglesia, cuidado de las cosas que no son mentiras, que van a engañarte y dañarte. La Biblia dice claramente, no debemos tener yugos desiguales. Segundo de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué común la luz con las tinieblas? Entonces, el más importante es tu relación con Cristo, que Él es su mejor amigo. Y muchos piensan, si tengo más amigos voy a estar bien. Posible poquito mejor si ellos andan bien, si ellos son buenos cristianos. Si son malos, vas a ser peor. Es como es. Mira los jóvenes, ¿qué pasa con ellos? Con ellos andan con malas personas. Usualmente ellos cambian como ellos. Dice en 1 de Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es Reina Valera 1960, pero no es muy clarito. Otra versión que me gusta mucho menos, pero es más clarito, dice aquí, 1 de Corintios 15:33, no se dejan engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, malas amistades, no debemos tenerlos. Puedes tener amigos en el mundo solamente para evangelizarlos, no para solamente pasar tiempo. Va a afectarte. Es un engaño si tú crees que no. Y muchos piensan, no me afecta falsa doctrina, no me afecta falsa enseñanza, no me afecta falsas iglesias, no me afecta malas personas. Si te afecta, es orgullo si tú crees otra cosa. ¿Cómo puedo andar bien? Principalmente es mi relación personal con Cristo. Cada día en la palabra de Dios, con buena doctrina, escuchando estudios bíblicos que son buenos, orando cada día, sirviendo a Dios, mi relación principal con Cristo solo. Porque muchos, ellos son muy dependientes del pastor. ¿Y qué pasa si el pastor cae? Ellos caen también. No, debemos buscar a Cristo solo primero. Eso debe ser, porque si no vas a caer. Personas fallan, personas pecan, es como es. Debemos estar, siempre estoy diciendo, leyendo la Biblia a menos media hora cada día, orando a menos media hora cada día, sirviendo a Dios, evangelizando como Dios guía y tener fe, resistir maldad. Y con eso voy a tener el poder del Espíritu Santo y puedo resistir malas enseñanzas, tentaciones de la carne. Dios va a darme la victoria.
Y Dios está dando advertencias a través de Pedro aquí que va a haber falsas iglesias, pastores, maestros, cristianos. Cuidado. Y si no escuchas a Dios, vas a caer en tentaciones. Peor, personas van al infierno que no son cristianos. Y cristianos que no escuchan las advertencias de Dios van a caer en tentaciones de la carne y ser guiados por los malos. No haces eso. Segundo de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces debemos estar siempre creciendo en Jesucristo. ¿Qué es la razón? Personas no crecen en Cristo. Ellos no están con Cristo. No están orando, no están leyendo la Biblia, no están sirviendo a Dios, evangelizando, ayudando personas, como Dios guía en el nombre de Jesucristo, no obedeciendo a Dios, buscando al hombre, no a Cristo primero. Debemos siempre estar creciendo en el amor y el fruto del Espíritu Santo, y eso pasa cuando estoy obedeciendo a Dios, sembrando cosas buenas a mi espíritu, no mi carne. Y también dice aquí que todas las cosas que son buenas vienen de Dios. Gloria a Dios. Él quiere bendecirte. Él quiere ayudarte. No debemos creer las mentiras del diablo. Si hiciste algo malo, solamente debes decir, Señor, perdóname, ayúdame, y Él va a hacerlo. No debemos ser como católicos y pensar, ay, tengo que hacer buenas obras y confesar a un sacerdote. Eso no está en la Biblia. Si es tan importante, ¿por qué no está? No, solamente tú y Dios, un solo mediador entre tú y Dios es Jesucristo. Y debes decir, Jesús, Padre, perdóname, ayúdame. Y Él va a hacerlo si eres sincero en su corazón. Y busca a Dios con todo su corazón. Y todo lo bueno viene de Dios. Y es la razón, Él merece la honra y la gloria. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios. Entonces, Pedro va a morir pronto. Qué fuerte es eso. Persecución, problemas, son normales. Dios solamente va a permitir lo que es el mejor y Él va a darnos fuerza, pero problemas es algo que es normal. Y falsos maestros, iglesias, profetas, va a ser más y más y más. Debemos entender la Biblia, estudiar la Biblia, toda la Biblia, no solamente algunas partes. Y como Cristo dijo, saber lo que dijo Daniel, y no solamente él, toda la Biblia. Y sabemos que el juicio va a venir y debemos ser santos como Cristo es santo. Y con el poder del Espíritu Santo, Él puede ayudarnos a cambiar. Y finalmente todo lo bueno viene de Dios. Y quiero dar una invitación a personas que todavía no son cristianos verdaderos. Puedes invitarle en su corazón por fe, no por obras. Él va a entrar y puedes pedir perdón por fe y Él va a darte vida eterna. Puedes pedir que Él te ayude a arrepentirse de sus pecados y tienes que hacerlo y puedes orar conmigo. Padre, gracias por mandar a Jesús para morir por mí en la cruz. Yo creo que Él murió por mí y resucitó de los muertos. Perdóname por todo lo que he hecho en mi vida. Te doy mi vida, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias por tu perdón, por fe, Señor, no por obras. Gracias, Señor. Ayúdame a arrepentir. Gracias, Señor. Y para nosotros que ya somos cristianos, ayúdanos a hacer todo lo que podemos para Cristo, porque tú lo mereces, de andar santo, porque tú eres santo, y servir con todo el corazón cada día a Cristo en la manera que nos guía, Señor. En el nombre de Jesús oremos. Amén.